Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentran. Gracias por estar aquí el día de hoy. Soy Lía Esquilio y soy la programadora de este programa, la coordinadora del programa, seré la moderadora. Estoy en Manila, las Filipinas. Algunos recordatorios. Este seminario se va a grabar. La grabación se hará pública en el canal de YouTube. Hay opciones de interpretación de árabe, chino, francés, ruso y español. Así que ustedes pueden hacer clic en el icono de interpretación en la parte inferior y escoger el idioma de su preferencia. Bienvenidos a todos. Voy a presentar Griffin Merchant del Centro de Justicia Ambiental y Desarrollo de Kenia, quien también es copresidente del grupo de trabajo de IPEN sobre plásticos tóxicos. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Yo soy Griffin Chin. Les mando un saludo y un placer estar aquí. Bienvenidos a este webinario acerca de plásticos tóxicos. Y como copresidente del grupo de trabajo del tema, les doy también la bienvenida. Es importante quizá que hablemos un poquito de los antecedentes de hoy. ¿Qué es IPEN, nuestra red internacional? Es una organización que está en 125 países. La misión es tener un futuro libre de sustancias tóxicas. Nosotros hacemos una vinculación de los esfuerzos locales, regionales y globales para prevenir el daño por las sustancias químicas y su desecho incorrecto. Nosotros estamos involucrados en cada etapa del ciclo de vida de los plásticos, porque todas tienen riesgos químicos. Si se fijan ustedes, empieza desde la extracción, cuando se extrae el aceite, el petróleo y el gas, a la hora que se hace la producción, en el uso, en el reciclado, en la incineración y también en su disposición final. Nuestro objetivo es ofrecer evidencia científica de los daños que ocasionan los plásticos al ambiente y a la salud, lo mismo que otras sustancias químicas que son liberadas de los materiales plásticos. Contaminantes que están presentes desde juguetes para niños y en múltiples productos de nuestra vida diaria. También trabajamos con cómo debe hacerse el reciclado, la conversión en energía, su disposición final, todo lo que pueda representar un riesgo al ambiente y a la salud. En el tema de plástico como una sustancia tóxica, que es lo que nos reúne el día de hoy, vamos a compartir con ustedes el trabajo que hace IPEN en nuestra red y cómo hacemos el trabajo del estudio y la documentación de los daños y nuestro también trabajo para hacer incidencia. Agradezco a Lía, a todos los organizadores, su presencia y su esfuerzo. Gracias, Griffins. El día de hoy vamos a descubrir cuál es la parte científica y legal que llevaron a Canadá a identificar que los plásticos son tóxicos, cuáles fueron los factores que influyeron esa decisión que se tomó y qué significa, cuáles son las implicaciones para todos los que hacemos campaña en el tema en el mundo. Tenemos 3 presentadores quienes nos van a acompañar en este tema. Vamos a comenzar entonces con la discusión con la primera de las presentaciones. El primer presentador, Vito Bosantes, es una adición reciente al equipo de IPEN. Es consultor técnico y de políticas. Vito es abogado ambientalista con más de 15 años de experiencia en este tema en Estados Unidos, en Canadá, más la experiencia internacional de Europa del Este y África.
También tiene bastante experiencia en litigio estratégico y en el diseño de campañas de incidencia. Entonces, cedo la palabra a Vito. Muchas gracias, Lía. Voy a compartir espero que se vea bien la pantalla y que me escuchen. Muchas gracias. Gracias, Griffins, por la presentación para dar un poquito del contexto acerca de lo que hace IPEN y cuáles son las prioridades que tenemos en el ciclo de vida de los plásticos, que como ya se mencionó, es bastante problemático en cada una de las etapas de su ciclo de vida. Lo que voy a hacer el día de hoy es que vamos a hacer un recorrido acerca del proceso de toma de decisiones y la evaluación científica que llevó a que Canadá considerara que los plásticos, todo tipo de plástico, como una sustancia tóxica, una decisión que surgió este año, a principios del 2021. Vamos a hablar acerca del contexto en el cual se tomó esta decisión para que podamos entender juntos qué significa ahora tóxico en la ley canadiense, que es diferente a otras legislaciones. Vamos a hablar acerca del por qué y cómo Canadá ahora entiende este tema y por qué decidió finalmente etiquetar así a los plásticos. Y después vamos a hablar acerca de algunas reflexiones de lo que yo considero en mi perspectiva, lo que pudiera significar para el mundo. Y también vamos a escuchar a Aisling y Eileen, quienes también van a hablar acerca de las consecuencias y las expectativas después de esta decisión de hacerlo una ley. Ese es un poco del contexto de la decisión, pero para eso hay que ir hacia algunos años atrás, en donde el tema del plástico ya se estaba haciendo bastante relevante en las tomas de decisiones con los legisladores, sobre todo porque ya había más escrutinio en el mundo en el tema. De cierta manera, el gobierno canadiense sí tiene el mérito de haber sido quien presionó ese escrutinio internacional del plástico. Fue la punta de lanza en el 27 del 2010, que fue un evento que ocurrió en Canadá, en Ottawa. Esta ley de plásticos de OSHA, que es una declaración primero voluntaria y su enfoque principal es presionar hacia los líderes, porque normalmente el enfoque en el tema es nada más el resultado final del ciclo de vida. Cuando se desecha, y tenía algunos objetivos muy débiles, como aumentar el reciclado, hacer que el plástico fuera más reciclable, nada que fuera muy nuevo. Sin embargo, sí iba a la par de una estrategia canadiense de desperdicio cero, de desecho cero o producción cero, después de esta ley de Ocean Charter. Hubo cierta consideración acerca de cómo empezar a prohibir o controlar el uso del plástico, como ya había explicado en estos reportes, el uso del plástico que fuera más responsable. Después de que comenzó este proceso, el gobierno canadiense empezaron a hacer una evaluación para tratar de entender qué tanto plástico, qué tanto desperdicio se hace en Canadá y qué pasa con todos esos desechos. Y fue una gran sorpresa para los canadienses descubrir que mucho menos que el plástico que ellos pensaban que se reciclaba, realmente sí llegaba reciclado. Si se fijan ustedes en esta gráfica, que este está un poco difícil de leer, pero bueno, en la parte superior hay una flecha que dice reciclado polimérico mecánico. Solamente 8% de los plásticos se reciclan en Canadá. 9% si consideras otros tratamientos químicos, como por ejemplo incineración. Para Canadá, esto fue una sorpresa desagradable porque de acuerdo con las investigaciones, con las encuestas que se hacían con anterioridad, la mayor parte de los canadienses pensaba que con que ya estaban separando la basura, ya habían cumplido
por lo menos 80% de la población sentía que ya estaba siendo responsable hacia el ambiente con eso. Darse cuenta de que eso no estaba funcionando fue pues un shock. Y encima de eso, hubo presiones crecientes también sobre el gobierno debido al hecho de que más y más informes de que el desperdicio canadiense acababa por todas partes del mundo les empezaron a llegar. Hubo una disputa muy grande con las Filipinas acerca de diferentes envíos por barco que decían que era para material de reciclado, cuando realmente era basura. Y así fue que descubrimos que nuestros plásticos acaban en Camboya, en Malasia, que no es una imagen que a los canadienses, que al público le parezca correcta. La idea de que Canadá fuera ese país que está contaminando a los otros, tirando su basura en otros patios, diciendo que con eso estaba reciclando, no les pareció. Entonces la presión siguió creciendo. No había un día en el 2019 en que no se hablara del tema, en que el plástico no apareciera en las noticias. Eso fue bueno, porque fue una llamada de atención para todos los canadienses. Y lo que ocurrió fue que el primer ministro, Trudeau, declaró que iba a prohibir los plásticos de un solo uso, de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental de Canadá. Ese fue el inicio de un proceso de identificación de que el plástico es tóxico, y el gobierno anunció. Y dijo que no todos los plásticos de un solo uso tendrían que prohibirse, sino que también habría un proceso científico en donde solamente aquellos productos que se identificaran como problemáticos estarían incluidos en esa prohibición. Piensen ustedes que este anuncio se hizo algunos meses antes de las elecciones federales. Y por cierto, vienen otras elecciones federales este mes en Canadá. Por suerte, ese compromiso de prohibir los plásticos de un solo uso y llegar a cero desperdicio de plásticos de reproducción, ese sí se mantuvo en las campañas. Pues bien, para entrar más acerca de la parte técnica de la decisión, vamos a ver qué significa para Canadá considerar que una sustancia sea tóxica. Hay 3 criterios que se aplican para poder considerar que una sustancia, el plástico, es tóxico. El primero es, ¿cuál es el efecto dañino inmediato o a largo plazo al ambiente o a la biodiversidad? El peligro que representa para el ambiente sobre la cual la vida depende. Y número 3, que pudiera ser un peligro para la vida humana, para los canadienses, para los seres humanos. Evidentemente, el plástico está por lo menos en uno de estos criterios de muchas formas. Así que este tipo de identificación no fue nada nuevo en cuanto al tema del plástico en Canadá. Esto ya lo habíamos hablado, ya estaba presente, porque en el 2016 Canadá había identificado a las microesferas como sustancias contaminantes, y eso fue necesario para que pudiéramos avanzar en el proceso que nos llevó a la prohibición de las microesferas en los cosméticos. Paso número 1 fue la identificación de las microesferas en la lista de sustancias tóxicas. Y esto con base en su tamaño y propiedades físicas. 1 año y medio después, 2 años, las microesferas también de los artículos para el baño fueron prohibidas. Esta diapositiva tiene muchas fechas, pero la idea es nada más que ustedes vean que hubo un proceso. Muchos pasos que el gobierno canadiense siguió. Desde la publicación de una evaluación preliminar científica con revisión de pares, que se llevó también a consulta pública. Y después, en octubre del 2020, terminó este proceso con
algunos artículos y papeles de discusión, otra consulta pública, hasta llegar a la decisión final de incluir al plástico como en la lista de sustancias tóxicas. Esto es algo que apenas ocurrió este año. En mayo se hizo la publicación del anuncio. Entonces, veamos la parte científica. Quisiera yo señalar que por más que, pues, en mucho nuestro trabajo siempre hemos resaltado nosotros que el plástico tiene un efecto tóxico en muchas formas y también que tiene que ver con los aditivos y diferentes partes del ciclo de vida que son problemáticas. El enfoque de la evaluación científica fue acerca de los microplásticos y el efecto, el dañino, sobre la vida silvestre y el ambiente. Sin embargo, la evaluación científica sí hizo una revisión muy completa de los efectos de microplásticos en la salud humana y descubrió que todavía hay incertidumbres, sin duda, pero de acuerdo con los principios de precaución, se requirió una acción para poder reducir tanto el uso de los macroplásticos como de los microplásticos. Todo esto que acaba siendo botado en el ambiente. Entonces sí, ahora todo el plástico se considera como tóxico, pero es una definición todavía estrecha y las causas que se han identificado también. Pero aún así creo que existen puntos importantes que afortunadamente se reflejaron en las recomendaciones que van a dar para el gobierno canadiense el requisito de seguimiento para poder entender el efecto de los microplásticos en la salud humana, para entender cuál es el efecto ecotoxicológico de los plásticos y así también entender mejor la exposición humana a plástico que pudiera llevar a otra toma de decisiones que sean más protectoras para la salud humana a futuro. Pero bueno, hasta aquí vamos ahora. Finalmente, la decisión de añadir, de incluir a todos los plásticos en la lista de sustancias tóxicas se tomó. Y aquí hay que resaltar el hecho de que no estamos hablando de las propiedades intrínsecas del plástico, sino más bien lo que tiene que ver con los efectos del plástico en el ciclo de vida. Y entonces esto es lo que llamamos un enfoque basado en riesgos, en donde la decisión se toma con base en el efecto y la cantidad. Incluye todos los artículos de manufactura porque todos tienen el potencial de hacerse contaminantes. Y eso no puede subestimarse. La razón por la que es tóxico es justamente porque puede volverse un desperdicio, un desecho. Esto puede pasar en algún otro lugar. ¿Será que se puede diseminar a otras partes? Hay razones por las cuales nosotros pudiéramos llamar al plástico tóxico. También hay toda una base científica que lo respalda. Pero en la Unión Europea ya se hizo algo similar, que está proponiendo primero prohibir los microplásticos y en este caso también buscó las propiedades intrínsecas del plástico, porque el plástico es persistente y tiene otras propiedades físicas que lo hacen un riesgo, un peligro intrínseco. Sí puede esparcirse, diseminarse, pero realmente lo que estamos analizando aquí es el impacto de esta decisión en la reducción del plástico. Y para concluir, también quisiera yo enfatizar que a pesar de que la expectativa aquí en Canadá, pues también hay que ver cómo se les da tratamiento, qué es lo que van a hablar los colegas,
que desde la perspectiva de IPEN importa, pero también en esta decisión inicial, en la idea de que el plástico tiene que limitarse porque es la cantidad de plástico la que genera el daño. Desde nuestra partida también son los aditivos y los plásticos tóxicos también tendrían que prohibirse. PVC es un tipo de plástico que es tóxico intrínsecamente, lo mismo que los aditivos. Y finalmente el hecho de que el plástico se exporte como se hace, ya se ve como algo perjudicial, no aceptado. Hay toda una documentación acerca de cómo la incineración acaba generando más toxicidad y que eso no nos ayuda en nada. Y hasta aquí llego yo en mi presentación. Cedo la palabra de vuelta a Lía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vito. Gracias por esa buena explicación acerca del contexto y del proceso de cómo Canadá llegó a esta decisión para poder identificar al plástico como tóxico. Vito se queda por aquí para más adelante que tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen ya preguntas, pueden empezar a escribirlas en el recuadro de Q&A, preguntas y respuestas. Ahora vamos con Ashley Wallace. Ashley, que es la líder de la campaña de plásticos de Oceana, tiene más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones no gubernamentales, más de 5 años trabajando también en incidencia, incluyendo su trabajo para salvaguardar los grandes lagos de Canadá de la contaminación de plásticos. Ashley, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Perfecto, entonces gracias nuevamente, gracias por la invitación. Vito, muchas gracias. Ethan, gracias por organizar este taller y gracias por la presentación. Si ustedes no conozcan quién es Oceana. Oceana es el grupo de incidencia internacional más grande dedicado únicamente a la preservación de los mares. Oceana Canadá se estableció en el 2015 como una organización independiente y desde entonces hemos hecho campañas para terminar el comercio de tiburones, de otro tipo de pesca y daños ambientales y mejorar la forma en la que se manejan las pesqueras y proteger al ambiente. En el tema del plástico, desde el 2019 hemos hecho campañas y la prioridad ha sido una legislación para la reducción de su producción y uso. Como ya mencionó Vito durante su presentación, pero creo que aún así vale la pena reforzarlo, de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental Canadiense, que es la ley bajo la cual se declaró la toxicidad del plástico en Canadá, una sustancia puede ser tóxica si entra o pudiera entrar al ambiente en una cantidad o una concentración o bajo condiciones que básicamente tengan un impacto en el ambiente, la biodiversidad biológica, que pudieran ser un peligro, un riesgo perjudiciales para el ambiente o pudieran también ser peligrosos para la salud humana. La evaluación científica canadiense que llevó a que se declarara bajo esta ley al plástico como un tóxico realmente buscaba ver cuál era el impacto del desecho en la contaminación y la decisión de declararlo tóxico básicamente estuvo fundamentada en el daño ambiental o la protección al ambiente. La evaluación científica no entró mucho a la parte de salud humana o la toxicidad, como la parte que nos envenena, eso no se tocó mucho en la ley. Pero bueno, esos dos fueron suficientes para declararlo como tóxico en Canadá. O sea que de forma crítica, para declarar algo tóxico de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental canadiense, el gobierno federal tiene ahora la autoridad de regular la producción de plástico, su uso, su desecho final. Y existen diferentes instrumentos de política que los gobiernos pueden usar
con el objetivo de controlar una sustancia una vez que se le ha declarado como tóxica. Aquí hay una lista de esos temas, como por ejemplo regulaciones, reglamentaciones, la prohibición es una de ellas. También hay enfoques voluntarios, acuerdos que el gobierno tiene con la industria para que de forma voluntaria cambie la forma en que hace sus productos o tenga otros estándares de desempeño. También está la oportunidad de que el gobierno utilice instrumentos económicos que no están directamente en la ley de protección ambiental. Pero, por ejemplo, hay impuestos al plástico de un solo uso o ecocuotas, también como les llaman. También es parte del arsenal de lo que está haciendo hoy el gobierno para combatir el problema. Y es también algo que las provincias, los territorios y las jurisdicciones están tomando en consideración para cubrir su responsabilidad. La lista es grande y hay también muchas oportunidades para que los gobiernos sí tomen acciones significativas en la reducción de la contaminación, producción del plástico. En Oceana, nuestro enfoque es el tema de la política, sobre todo reglamentaciones, leyes, regulaciones que puedan evitar la producción de los plásticos, sobre todo los de uso único. En Canadá, nosotros hemos trabajado para que la prohibición pudiera llegar a todos los rincones y como ya mencionó Vito durante su presentación, en el 2019 el primer ministro anunció el plan de prohibir todos los plásticos no necesarios de un solo uso. El año pasado el Ministerio del Ambiente anunció que incluiría la prohibición, que incluía estos objetos que ven en la pantalla. 3 millones de toneladas de desechos plásticos es lo que en Canadá se produce cada año. 91% de eso acaban rellenos sanitarios en el ambiente o en incineradores. La mitad son de plásticos de un solo uso. O sea que sí tiene sentido que nos enfoquemos mucho en ese tipo de materiales. Pero desafortunadamente sentimos que esta prohibición no es lo suficientemente fuerte como se necesita si se compara lo que el gobierno ha prohibido versus lo que existe en otros países como una prohibición. Verán que en Canadá no estamos muy avanzados. Mucho de lo que Canadá ha propuesto prohibir ya estaba en las empresas progresistas siendo erradicado. Y el ministro también ha dicho que representa nada más 1% de esta prohibición de lo que el plástico que se genera. Vito ya habló acerca del criterio que utilizó el gobierno para ver si es que algo puede ser prohibido o no. Este criterio acabó siendo si es que el producto acababa del ambiente, si podía recuperar, si se podía llevar a reciclado y si es que había una alternativa disponible. La necesidad de que existan alternativas para estos objetos de un solo uso es algo innecesario. Todo acaba en el ambiente, todo es tóxico y la prohibición tendría que ir primero y cualquier alternativa tendría que ser una muy última opción. En Oceana pensamos que se tenía que excluir también las tapas de las bebidas calientes o frías que en otras jurisdicciones sí se han prohibido, incluyendo otras provincias y municipalidades de Canadá. También las bolsas de productos ligeros y los oxodegradables. Algunas, como por ejemplo los plásticos oxodegradables que están diseñados para fragmentar y hacerse microplásticos estirofoam, que también es muy difícil de esta espuma de estireno de deshacerse, es muy tóxica, PVC y otras muchas sustancias. Además de la prohibición, pensamos que en Canadá es importante que haya una incentivización de alejarnos de la producción a nada más el relleno de otros materiales, irnos completamente a otros contenedores y evitar no caer en cosas que sean igual de tóxicas. En el reporte se concluyó que aumentar la participación del mercado de las botellas rellenables por un solo 10% en todos los países de la cosa pudiera reducir la producción del PET en un 22% hacia el océano. Es un gran impacto. Simplemente con regresar a utilizar contenedores rellenables.
con esto pudiéramos reemplazar mucho de la producción de los materiales que son problemáticos. Los sistemas de reuso y de relleno pueden aplicarse de formas distintas. Tal vez ustedes ya conozcan algunas de estas de sus países. El primer ejemplo aquí en naranja es en donde el usuario en casa rellena sus contenedores, ya sea porque tiene un granel más grande del producto o utiliza diferentes tipos de empaquetamiento de productos. Y también vemos que, por ejemplo, jabones, también hay diferentes cosas que en el hogar tú puedes poner para estar rellenando ahí el uso de diferentes productos de limpieza. En amarillo es cuando el usuario en sí mismo rellena y guarda. En mi barrio existe una tienda de cero desperdicio en donde yo puedo llevarme cualquier latita, cualquier botella y directamente ahí compro mi detergente, mi aceite de oliva, un montón de cosas. Pero este sistema es tan fácil como tú llevas tu botella a la tienda o algún lugar donde compras cosas básicas como frijoles, arroz, pasta. También vemos más y más servicios en donde los negocios toman la responsabilidad de limpiar y desechar sus empaques. Por ejemplo, como cuando la empresa es la que va a recoger a tu hogar su basura o tú lo llevas a algún lugar de depósito. En este modelo, el empaquetamiento está nada siendo prestado. Pertenece al manufacturante, a la empresa manufacturera, y es quien pues recibe un depósito nada más por prestar el uso. Hay diferentes políticas que también pueden instar este tipo de programas, algunas de las cuales nosotros hemos considerado promover aquí y en el mundo, incluyen los impuestos para lo de uso único, para que los productos rellenables se vuelvan más competitivos, tanto para las empresas como para los consumidores, programas de retorno de depósitos para que haya más recolección de materiales que pudieran ser rellenados y también las cuotas de relleno, como el gobierno tiene que establecer, esta es la cantidad mínima que tiene que existir en el mercado. Un ejemplo de un programa de reintegración de relleno, en el 2023, 25% de las bebidas tienen que ser vendidas en bebidas rellenables y eso va a subir un 40%, y para el 2030 tiene que ser un 55%, esa es una ley que está siendo manejada en Canadá. Finalmente, el enfoque claro que tiene que ser la producción y el uso. También que existan instalaciones de reciclado, no, porque las que tenemos no están funcionando como deberían. Hay diferentes factores en la actualidad que contribuyen a que los temas de reciclado no sean suficientemente buenos y por eso es que están bajo. Por ejemplo, más caro muchas veces el material reciclado que el recién hecho. ¿Qué incentivo tiene la gente de irse a lo reciclado? También los suministros son impredecibles. Si una empresa quisiera utilizar material reciclado, no tiene garantizado que va a tener acceso a su suministro. Hay muy poca estandarización, lo que hace que las empresas tengan dificultad. Bueno, hay diferentes cosas que se ven igual que pueden ser hechas de resina y que acaban teniendo otros aditivos que también son tóxicos. Los productores a veces no tienen el conocimiento, es decir, los gobiernos, los contribuyentes están subsidiando los empaques contaminantes que estas empresas generan. Y vemos grandes tasas de contaminación de plásticos mixtos que se recogen a través de programas de reciclado municipales, plásticos que se mezclan con materia orgánica, papel, vidrio, lo que quieras. Un plástico que también está lleno de sustancias químicas y aditivos que acaban todo esto apareciendo en productos reciclados. Algunas políticas que pudieran mejorar la situación pudiera ser la prohibición de los aditivos tóxicos y tener mejor etiquetado para que los consumidores y los recicladores sepan qué tiene ese material en sus manos.
legislar los contenidos, cambiar los requerimientos para que no sea una decisión nada más del negocio decidir si es que va a costear algo reciclado, tienen que usar contenidos reciclados. Y si ese costo es demasiado alto, pues que elijan otro tipo de material. También objetivos de reciclado que tienen que estar legislados, establecidos en la ley, y que tienen que ser la responsabilidad de los productores el poder alcanzarlas. Los productores tienen que ser multados o tener consecuencias legales si es que no o consiguen estos objetivos. Y también muy importante, los objetivos tienen que medirse para ver qué cantidad de plástico virgen están reemplazando y no nada más la cantidad de material que juntan, porque mucho de lo que se juntan, ok, se almacena y no se vende. No llega para que los productores lo usen o aprovechen. Ese es un resumen de alto nivel de lo que estamos considerando. Algunas políticas que a lo mejor pudieran venir como una implicación en este nuevo etiquetado del plástico como tóxico, la ley canadiense. Muchas gracias por la invitación. Lía, gracias. Muy bien, muchas gracias, Ashley, por tu presentación y por haber hecho este recorrido, todas las implicaciones y las posibilidades. Esperemos que esta decisión de declarar el plástico como tóxico en el contexto de Canadá pues tenga repercusiones en otras partes. Y por cierto, les cuento que mi negocio de fines de semana es uno de rellenado, entonces estoy de acuerdo. Estos sistemas tienen que ser promovidos y apoyados más. Me encanta eso, gracias. Bien, amigos y amigas, vamos a la presentación final. La presentadora es Aileen Lucero, quien es una persona importante en el movimiento ambientalista en las Filipinas. Como coordinadora nacional de Eco Waste Coalition, ella lleva más de una década trabajando ahí. Aileen le preguntan los medios, el gobierno, como en su rol como consultora, que nos dé opciones acerca de opciones viables y seguras. EcoWaste también es una coordinación, un hub para IPEN en la parte sudeste de Asia. Bienvenida, Aileen. Buen día, buena noche a todos. IPEN agradezco a los organizadores por la invitación para que la coalición de EcoWaste sea parte de este esfuerzo y que comparta lo que nosotros vemos de lo que pasó en Canadá. Antes de continuar con la presentación, primero quiero presentarles a todo el equipo. La coalición EcoWaste es un grupo ambientalista no lucrativo constituido por más de 140 grupos de interés público. Nosotros buscamos una sociedad libre de sustancias tóxicas en donde las comunidades puedan disfrutar un ambiente seguro y a salvo. Para cumplir con nuestra misión, nosotros trabajamos con el gobierno, con la sociedad civil, con el sector salud, movimientos de consumidores y otras partes involucradas. Con esta presentación yo quiero darles algunos antecedentes acerca de cómo se ha hecho el desecho de sustancias canadienses en las Filipinas. Siento que somos un archipiélago con 129 puertos y 821 puertos comerciales. Las Filipinas es muy vulnerable al tráfico ilegal de desechos. De las controversias más recientes se incluyen plásticos contaminados de Corea del Sur en 2018, esos combustibles reprocesados de Australia y desechos y desperdicios eléctricos y electrónicos de Hong Kong en el 2019. Uno de estos incidentes más escandalosos de recibir basura que hemos tenido ha sido de Canadá. En el 2013 hasta el 2014, 103 contenedores llegaron con pura basura de Canadá, declarados falsamente como plástico para reciclado. En el puerto de Manila llegaron en violación de las aduanas y las leyes ambientales. Esta basura, esta controversia, se tardó 6 años en resolverse. La conducta de Canadá viola sus obligaciones bajo la Convención de Basilea, en donde es firmante, sobre todo con las disposiciones pertenecientes al tráfico ilegal de sustancias. De acuerdo con el tratado, cualquier movimiento transfronterizo de desperdicio contaminante pudiera ser de preocupación y sobre todo con la falsificación, fraude, una representación incorrecta o que no cumple
con los acuerdos, con los documentos, o que pudiera acabar en el esparcimiento de desperdicios peligrosos que va contra el espíritu de la convención. Todo lo que se considera como tráfico ilegal. Entonces, ¿qué es lo que Canadá, como un país industrializado, por qué se tardaron 6 años en corregir una situación tan claramente injusta de su país hacia el nuestro, de acuerdo con los pronunciamientos oficiales? Cuando la ley canadiense establece penalizaciones a la exportación, no ofrece un mecanismo para que los tráficos ilegales en el puerto de origen sean redimidos, porque son, según ellos, una transacción entre privados. Y que Canadá no tiene la autoridad de exigir que se regrese un envío, un embarque. Claro que estamos en desacuerdo con esta línea de racionamiento. En algún momento las autoridades canadienses hasta estuvieron pensando cómo mandar desechos a las Filipinas en lugar de enfocar su atención en regresarse su basura. Pero gracias a los grupos de las Filipinas pudimos regresarles 69 contenedores de basura en mayo del 2019. Y bueno, hay muchas protestas en las calles, en los congresos, y después de esta acción decisiva que tomó el gobierno, finalmente Canadá tuvo que aceptar de vuelta su basura. 4 años después de este envío, nosotros nos da gusto ver que Canadá ya por fin decidió declarar que los plásticos son tóxicos, además de ilegales. La decisión del gobierno federal de hacer que los productos estén en la lista 1 de la Ley de Protección Ambiental de Canadá, de sustancias tóxicas, es un paso importante para esta crisis de contaminación. Y también es un movimiento significativo hacia la prohibición de los plásticos de un solo uso negativos que son perjudiciales para la salud humana, dañan el ambiente y acaban con la vida silvestre. ¿Cuál es la relevancia para las Filipinas de lo que acaba de pasar en Canadá, siendo que hemos recibido tanto de su basura? Es bueno saber que a través de este paso, Canadá ahora va a regular mejor la producción de plásticos para el ambiente y para la salud humana. Esperemos que haya menos producción de plástico y que acabe contaminando el ambiente. Esperemos que, de acuerdo con la lista 1 de la Ley de Protección Ambiental, ahora Canadá ya tenga suficiente autoridad y coraje para tomar acciones drásticas, incluyendo regulaciones más fuertes en 2021 para que se prohíban los plásticos de un solo uso dañinos y que se regule su manejo, su gestión, su desecho y disposición final. Pero también es mandar una señal a la industria del plástico de que el gobierno canadiense se está tomando esta crisis en serio. Esto fortalece el enfoque de la gestión de plásticos en Canadá, que seguramente va a estimular innovación para que haya una economía circular de una mejor reciclado y un mejor diseño de productos libres de sustancias peligrosas. Al declarar el plástico tóxico, Canadá también tiene que asegurarse de que haya más rendición de cuentas de los productores a través de una responsabilidad bien delimitada y diseños innovadores en lugar de nada más estar manejando inversiones para puras incineraciones o procesos de reciclado bajos de calidad. Es importante que esta decisión sea acompañada con medidas regulatorias firmes para proteger lagos, océanos, tierra, la vida silvestre y la vida humana de esta contaminación perjudicial. Y Canadá también tiene que hacer una prohibición a la exportación de su basura. Esta decisión ministerial de declarar al plástico como parte del schedule, la lista 1 de las sustancias tóxicas de CEPA, tiene que ser apenas el inicio de acciones progresistas para que se pueda reducir la contaminación, no nada más en el territorio canadiense, sino también en los países vecinos. Al terminar mi presentación, quisiera yo mandarles el mensaje de que ningún país quiere ser el basurero de otros. Canadá tiene tiene una ley, pero no hay otra. Eso no significa que no se busquen otras formas de mandarnos su basura. Es importante que Canadá tome otras acciones
para que se alejen de esas soluciones falsas y engañosas que acaban empeorando el problema, como por ejemplo eso de desperdicio de energía, el reciclado químico y otras cosas que no funcionan. De nuevo, muchas gracias por escucharme. De regreso con Lía. Gracias, Aileen. Gracias por darnos esta perspectiva muy de la base de nuestro propio país, que hemos estado de ese lado de recibir la basura de otros lugares, incluyendo Canadá. Gracias también por señalar de que esta declaración del plástico como una sustancia tóxica de Canadá tiene que ser nada más el inicio. Esperemos que haya más acciones progresistas. No nada más en Canadá, sino en otras partes del mundo. Muchas gracias, Aileen. Agradecemos a nuestros tres ponentes por sus presentaciones. Demos un aplauso virtual, por favor, a todos ellos. Bien, ahora vamos a la parte de las preguntas y respuestas. Como ustedes ven, ya se han puesto algunas preguntas en el chat. Invito a los presentadores a que prendan sus cámaras para que los veamos y puedan uno a uno responder las preguntas. Voy a leerlas. La primera pregunta de Larisa. Ella dice, tiene dos preguntas de hecho. ¿Qué hacemos o cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo Canadá con la presión de la industria del plástico? Y si es que hubo excepciones en esa prohibición que se establecieron en la legislación. ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Yo puedo comenzar. Y así Vito también quiere complementar. Adelante. Bueno, en términos de resistencia de la industria del plástico, eso no ha terminado, sigue. Hay un grupo, representa la industria, incluyendo a los productores más grandes de plástico en Canadá. Ha demandado al gobierno, ya que el gobierno fue el que lo declaró como tóxico, diciendo que es un abuso de poder y que está más allá de su jurisdicción. Este caso sigue en las cortes. Esperemos que para finales de año termine a favor del gobierno y que pues esto termine ya. Pero no, la industria sigue resistiéndose cada paso del camino. Sus argumentos es que esto es demasiado general, y bueno, la siguiente parte de la pregunta. Sí, también es que hubo algunas condiciones, algunas precauciones. Bueno, la lista es para todos los artículos plásticos, punto, no hay más. Pero en sí mismo no es una ley, no es una restricción, es simplemente una declaración de que esto es tóxico. Faltan otras partes para prohibiciones, cambios de requisitos para los diseños, para que haya más rendición de cuentas. Esto sigue, tendrá que llevarse a la legislación y esto tendrá que esperar hasta que termine ese juicio que sigue de las empresas plastiqueras. Lía, si quisieras, también yo quisiera comentar, aparte del reto evidente, sí, la industria no está contenta, no está nada contenta con este etiquetado. Según ellos, su producto limpio no es tóxico y pues no están nada satisfechos con lo que pasó. Pero algo que yo quisiera subrayar aquí es que esto es un poco la consecuencia de sus propias formas de pensar. Porque la legislación canadiense sí va siguiendo lo que dicta la industria, que cualquier cosa pudiera ser tóxica. Bueno, cualquier persona que ha trabajado con sustancias químicas sabe que sí. Tú escuchas que la industria química dice, bueno, hasta el agua es tóxica. No, si tomas demasiado, échate 10 litros al día y te mueres. Entonces, esta ley de protección ambiental enfrenta ese tipo de argumentos. Si una sustancia, si un material puede generar daño, pudiera declararse como tóxica. Entonces me parece que pues, son víctimas de su propia forma de pensar. Segundo, la resistencia.
Este también vino en la forma de la industria exigiendo que hubiera una ley por separado para ellos, porque ellos querían tener una ley de economía circular. Desafortunadamente, que es un concepto bonito, pero la verdad es que en las manos de la industria no es nada bueno. Su intención es hagamos una ley de economía circular para que nosotros podamos manejar la forma en la que el plástico o el desperdicio, el desecho, se gestione. Es decir, más incineración, más reciclado químico, y vete a saber qué más. Si es que habrán alguna oportunidad de reciclado mecánico. De acuerdo con estos estudios, los rellenos sanitarios, 80% de ellos son plástico. Y muchos de estos están proponiendo que haya más incineración. Que con incineración lo manejamos mejor. Entonces hay que estar muy atentos a sus reacciones. Muchas gracias. ¿Podrías tú también hablar de la siguiente pregunta? ¿O cuáles son las excepciones? No hubo excepciones ni excepciones. Todo este plástico es tóxico. En este momento, el hecho de que se le identifique como tóxico no significa nada todavía. Faltan otras muchas leyes, pero ya hay la posibilidad de promoverlas, como dijo Ashley. ¿Qué opinas tú, Ashley? Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Habrá algún equivalente a la Ley de Protección Ambiental canadiense en Estados Unidos? ¿Habrá alguna disposición en NEVA o el CWA que pudiera hacer que el Estados Unidos hicieran algo parecido en el tema de los plásticos? Yo puedo contestar brevemente, pero tal vez haya gente que sepa más que de legislación estadounidense que yo, pero bueno, de lo que yo sé en mis encuentros con los Estados Unidos, con sus leyes, con las discusiones con los colegas, me parece que la ley de aguas canadienses sí tiene una descripción grande de contaminantes. O sea que en teoría habrá alguna forma, quizá, de que se preste atención, pero el problema principal ahí es la voluntad política. ¿Y cuáles serían las consecuencias de que se identificaran algunos contaminantes de acuerdo con la ley de agua clara estadounidense? Perdón, me equivoqué hace rato, dicen, pero bueno, esto es así muy gran escala. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. De Madlenberg. La definición de plástico, producto plástico manufacturado, ¿es que excluye alguna contaminación de plásticos ahí? ¿O todo está incluido? Ashley. Bueno, yo quisiera decir específicamente que una vez que esa lista se terminó, que se publicó en mayo, dimos seguimiento con algunos de las personas que trabajan con el ministerio y confirmaron ellos que sí, que los perros nerds sí cuentan como plásticos. Los nerds no necesariamente tienen que hacerse o convertirse, por ejemplo, en una cuchara para que se considere como un producto manufacturado. La sustancia base ya es un subproducto plástico. O sea que estos pellets, esta lista es muy amplia y pudiera utilizarse para restringir la mayor parte de los productos plásticos. Gracias. Vito, ¿algo más que añadir? No, no sé más de eso. Lisa. Y el monitoreo de los aditivos en las muestras humanas, ¿alguien ha considerado que sea parte del EPR para que la industria se haga responsable de monitorear la exposición a salud humana?
¿Saben si esto es algo que se ha intentado promover? No está relacionado directamente con esta decisión y con el plástico, pero en Canadá sí tenemos un programa de monitoreo biológico humano. Ellos producen reportes cada 2 años acerca de diferentes sustancias químicas que están incluidas en la lista. Algunos de esos también están en plásticos, bisfenol A, los ftalatos también están incluidos en ese programa de monitoreo. No sé la verdad en qué medida ese programa de biomonitoreo tenga impacto. Hablando de la legislación, ¿no? No sé si Ashley o alguien más pudiera comentar mejor, gente que esté más en el tema de las sustancias químicas. Desafortunadamente no tengo nada más que añadir. Pero sí conozco a alguien que pudiera contestar. Hay que invitarlo a la próxima. Lía, ¿podría contestar? Sí, por favor, Aileen. Nosotros sí trabajamos con la pregunta acerca de cómo sugerir un biomonitoreo para el plástico. Si es algo que es perjudicial, los aditivos, entonces los productores tendrían que usar el principio precautorio en lugar de nada más monitorearlo. Para empezar, no tendrías ni que incluirlo en tus productos. Si tú ya sabes que los aditivos de plástico son tóxicos, ¿para qué los pones? ¿Para qué te arriesgas hasta ti mismo? Entonces, creo que eso tendría que ser algo básico, que ni siquiera se incluyan aditivos si tenemos la conciencia de que son dañinos. Muchas gracias, Aileen. Pregunta y comentario. Primero, de parte de Clint Richland, Massachusetts. ¿Existe alguna decisión en alguna de las discusiones o habrá alguna discusión en Canadá acerca de detener el reciclado de plásticos? ¿Se está hablando de eso? Sobre todo pensando en el tema de la toxicidad. Hay algunos grupos ambientalistas, sí, que están presionando con ese tema, están tratando de hacer ruido. Pero el gobierno federal habla mucho acerca de esta visión de la economía circular y sí, en la presentación ya se mencionó un poquito de eso. La economía circular, pues es algo bonito en teoría, pero si está circulando sustancias químicas, reciclando materiales que tienen sustancias tóxicas, de forma consciente o inconsciente, acabas dispersando toda esa contaminación en otros lugares. Tal vez de una forma intencional, pero esto también pudiera tener efectos aún peores por la combinación. Entonces, sé que hay varios grupos, no ONGs que están tratando de trabajar el tema, pero en general, la verdad es que nos falta mucho. Nos falta mucho analizar las prácticas de reciclado desde la perspectiva gubernamental, desde la perspectiva de su efectividad. Los partidos políticos, ya saben, eh, siempre van al reciclado como si fuera la panacea y no lo cuestionan. Hay que ir contra esa narrativa de que, ok, sí, el reciclado es parte de la solución, pero el reciclado no puede hacerlo todo, sobre todo si no se hace bien. Y entonces hay que revisar todo eso. Esa es una narrativa que los gobiernos han, la verdad, monopolizado. Muchas gracias, Ashley. Vito, ¿querías añadir algo más? No. Bueno, si la pregunta era con respecto a la decisión, el punto de la decisión justamente es declarar al plástico como tóxico porque pudiera de forma potencial hacerse contaminación y las consecuencias de esto serían, pues en la perspectiva de la legislación canadiense, de que sí existe el potencial de que se haga contaminación, que deberíamos considerar algunas gestiones de manejo de riesgo en lugar de prohibir el plástico. Es poco probable que eso ocurra.
el gobierno canadiense sigue dando mucho dinero a las empresas petroquímicas para que hagan más plástico. Es una perspectiva como de fin de la tubería, ¿no? Esta que tiene el gobierno canadiense. Una pregunta, Bjorn. ¿Cómo es que los aditivos químicos se están manejando en esta nueva regulación canadiense? O si es que se tocan, para empezar. Ashley, si me permites. Lo que pasa aquí es que los aditivos, toda la evaluación científica que se ha hecho en el tema, mira a los aditivos básicamente desde la perspectiva de cómo pueden ponerle microplásticos ahí para que se haga la contaminación así. Hay ciertas pláticas acerca del hecho de que los aditivos se añaden al plástico sin que se vincules se enlacen, entonces pudieran tener algún tipo de fuga, pero no es algo central para esta discusión, porque al final de cuentas, la perspectiva desde la ciencia, hay dos puntos. Uno es que existen un impacto físico de los microplásticos, básicamente que se lo comen los animales y, o pudieran salir lastimados, aves y otros animales, ¿no? Y también hay plásticos y microplásticos que pueden ser vectores para aditivos, para lixiviación, etc. Entonces, sí está siendo tomado en cuenta para la discusión, pero todavía no con la importancia que se necesita. Esperemos que conforme entendamos más de microplásticos podamos hacer mejores decisiones, mejores discusiones en ese tema. Y yo quisiera añadir también que, regresando un paso atrás, la Ley de Protección Ambiental canadiense es una legislación que lleva desde el 99. La lista de sustancias tóxicas es una lista creciente. Microplásticos ha sido añadida ya hace algunos años y ahora todo lo plástico, todo lo producto manufacturado de plástico. Y Vito ya habló acerca de cómo esa lista se enfocaba básicamente en el plástico como, pues esa cosa, ¿no? Como un objeto ahí, entidad solita. Pero hay otros aditivos que se le ponen al plástico que ya están en la lista de sustancias tóxicas y que se han añadido hace años, como por ejemplo el BPA, y pudiera haber una oportunidad de que en paralelo a la hora de que estamos trabajando con la regulación que se enfoca en el plástico como un desecho perjudicial potencial, algo que un animal pudiera quedar atorado en o comérselo, también tendríamos que buscar más restricciones a otros aditivos. Eso lo podemos hacer de la mano con las regulaciones que vendrán para los productos manufacturados con plástico, o pudiéramos seguir la ruta de enfocarnos individualmente en los aditivos para presionar desde ahí y que haya más restricciones en la regulación para esas sustancias. Espero haberme explicado. Yo sí te entendí. Gracias. Una pregunta rápida también de los participantes. ¿Pudieran ustedes rápidamente aclarar la definición entre cuál es la diferencia entre microplástico y macroplástico? Microplástico es más pequeño, de 5 milímetros. El macro es lo que es más grande, ¿ves? Gracias. Sherry de Indonesia pregunta, de Endeswarity. En Indonesia, la declaración de algo tóxico significaría que las leyes tendrían que hacerse valer sobre el desperdicio, el desecho. Sí, también se incluye la transportación, obvio, que tiene que haber concesiones, permisos y demás. Pero si tú produces, procesas, usas, transportas, me pregunto si es que habrá alguna diferencia en el tratado de legislación entre Canadá e Indonesia. Pero vaya, la pregunta es,
Pueden ustedes notar que esta declaración de que el plástico es tóxico va a exponer también al reciclado a restricciones. Por ejemplo, se van a hacer más caros los precios, quizá haya otras limitaciones que surjan de... No lo creo. Existen otras disposiciones y vaya, con esto no quiero decir que como abogado ambientalista canadiense, pues conozco algunas cosas, pero sé que hay otras disposiciones, hay permisos, hay requisitos para el manejo de sustancias peligrosas. Y en Canadá esto, bueno, a pesar de que es un poco confuso, sí, la perspectiva es que es una legislación para fin de vida, pero la verdad es que este tipo de legislación va más allá. Puede significar cualquier cosa, como lo decía Ashley en una de sus diapositivas. ¿Se acuerdan la lista de todas las diferentes medidas de manejo de peligro del riesgo que se pudieran hacer? Es muy general, sí. Y va como desde prohibir un artículo específico que genera más contaminación o prohibir un tipo de plástico. Es algo que está muy abierto. Como hemos visto, la ambición no es muy alta. Pero bueno, el gobierno canadiense no se va a poner a sí mismo en una posición de reciclado, que de por sí ya es difícil. Gracias, Gilbert está de acuerdo y dice de Camerún, yo tengo la impresión de que de todas las soluciones y con toda la evaluación científica, es probable que el plástico se quede en la economía en lugar de resolver el problema del plástico. Se demuestra pesimista. ¿Qué opinas tú? Ashley. Pues así lo dice el gobierno. La verdad, muchas veces te dicen. ¿Cuál es la cifra? 9,000 millones de dólares de plástico que se destiran a la basura cada año, que es una pérdida económica gigantesca. Hagamos una recopilación, una recuperación de ese plástico. Ese es el mensaje de lo que buscan. Pero bueno, definitivamente no están pensando en reducir la producción. Canadá no. Canadá es un país petrolero. 99% de los plásticos vienen de los fósiles. Entonces, en este momento, pues hay un incentivo fuerte para seguir utilizando plásticos. Y lo que el gobierno quiere hacer es nada más, pues que no acabe en rellenos sanitarios y que no acabe en el ambiente. Mi trabajo es convencerlos de que eso no es suficiente. Claro. Otra pregunta rápida. La evaluación canadiense, la científica, ¿está disponible en línea? ¿La podemos consultar? ¿Hay una liga? Claro, la podemos compartir y sí está a la disposición del público. Es un gobierno, es un documento del gobierno que se hizo público. La lista de las sustancias tóxicas, lo que mencionó Guido, lo que se eh, concluyó en mayo 12, ahí está. Y ahí están todas las explicaciones, las justificaciones que usó el gobierno para tomar la decisión que tomó. Sí, eso será muy útil que lo compartan. Gracias. Amigos y amigas, perdón, se nos acabó el tiempo. Nada más quiero pedirle a Bjorn. Gracias. Nada más quisiera yo agradecer a Vito, a Ashley, a Aileen por muy buenas presentaciones. Gracias por traernos a atención este cambio en la legislación canadiense. Y sí, el enfoque más es en la parte del ciclo de vida final y más como pensando en daño al ambiente y no tanto en la salud humana, pero aún así. Pensemos todos que este es un mensaje poderoso. El hecho de que Canadá ahora ya tiene una ley que regula el plástico como una sustancia tóxica, esto es algo que manda un mensaje. Mike Penn le llama plástico tóxico, pero es confuso porque desde el punto de vista científico, la definición de plástico, ahí nos enfocamos más en los aditivos, pero aún así, al usar este lenguaje que Canadá
está mandando al mundo, plástico es tóxico, eso es poderoso, aprovechémoslo en la comunicación, en nuestras herramientas, en África, Latinoamérica, donde estén. Yo los invito a que lo piensen, lo encuadren así, y esa industria que está tan enojada con esto, porque pues ya los están tachando tóxicos, ellos son los que tienen ahora que defenderse. Ahora tienen que decir, no, mira, no es tóxico, es más material reciclable. Eso cambia el enfoque de la conversación. Aprovechémoslo porque todos podríamos comunicar ese problema, sobre todo con la idea de que los aditivos, la realidad, no es una idea, la realidad de que los aditivos es un reto todavía para todos nosotros, para la regulación, porque la regulación se enfoca muchísimo todavía en la parte visible del desperdicio. Y entonces sí entramos al paradigma de los microplásticos. Entonces, al de concluir, pronostico que tendremos un webinar pronto sobre microplásticos. Y porque el microplásticos ni siquiera eso es la historia, pero bueno, estén pendientes a lo que viene. Gracias. Gracias por la contribución. Gracias a todos. Perdón que tenemos que terminar ya la sección de preguntas y respuestas. Gracias por sus perspectivas, sus preguntas. Hicieron que la discusión fuera más interesante, más profunda. Antes de concluir, les pido a todos, nuestros asistentes, de por favor, contestan la encuesta al final de la sesión cuando salgan. Les va a llegar automáticamente. Es muy cortita, pero esa información nos ayuda a nosotros para nuestros próximos webinarios. Gracias. Antes de las palabras finales, nuevamente gracias a nuestros 3 oradores. Un aplauso virtual para ellos nuevamente. Vito, Ashley y Aileen, gracias. Esperemos que haya sido de utilidad para ti y para ustedes. Y ahora el otro copresidente de IPEN, del Grupo de Trabajo de Plásticos Tóxicos, Yuyu Misnuati, del Nexus 3, que opera en Indonesia. También te queremos escuchar a ti, Nian. Gracias, Lía. Gracias, Vito, Ashley y Aileen. Muy buenas las presentaciones. Es muy interesante ver cómo se entrelaza la regulación de Canadá y el impacto en el ambiente, en el océano, y ese regreso de su basura que se tardó 6 años en ocurrir. Bjorn ya explicó cómo en nuestro grupo de trabajo sobre sustancias tóxicas y plásticos, bueno, al inicio nosotros también hablamos mucho. Si es que vamos a tener la osadía de decir que somos el grupo de trabajo plástico tóxico. Entonces decidimos, sí, vamos a decirle que es tóxico, el plástico tóxico. Y sí fue un acto de valor. Por eso es que agradecemos esa ley canadiense que lo reconoce. Es un muy buen comienzo porque con eso, por lo menos ahora ya hay un país que tuvo la osadía de cambiar el lenguaje, de llamar las cosas como son. Estamos alineados con esa tendencia, esperemos que sea una tendencia a futuro. Y de la Convención de Estocolmo, de Basilea, en las negociaciones, los plásticos ya estaban categorizados, o por lo menos algunos como tóxicos. Entonces, eso ya de por sí nos abre un camino para ese etiquetado de plástico como tóxico. Sí, hay algunos problemas que ya hasta mencionó uno de los asistentes cuando preguntó acerca de las diferentes regulaciones que existen en los países de socios comerciales, porque las diferentes regulaciones van a aplicar con diferentes mecanismos.
Entonces, a futuro los tratados de libre comercio, sobre todo los plásticos de Canadá con otros países, seguramente habrá que hacer ajustes, anuncios que tendrá que hacer Canadá a la Organización Mundial del Comercio, porque si ahora los plásticos para Canadá son tóxicos, significa que el comercio tendrá que cambiar. El desecho tendrá que cambiar, la disposición final. No estuve en la primera parte de la presentación de Vito, lamentablemente. No sé cómo es que Canadá va a tratar el tema con la industria petroquímica. Si van a generar más impuestos o cómo lo van a desincentivar. Me pregunto yo si estos plásticos tóxicos, como ahora le llamamos, también estará atado al Plan Cero de Canadá, porque eso será interesante de ver. Si el plástico ya lo reconoce Canadá como algo tóxico, pues la industria upstream y la petroquímica tienen que seguir en la mira. Para cerrar en IPEN, nuestro grupo de trabajo, nosotros apoyamos plenamente, promovemos el control internacional de los plásticos como en todo su ciclo de vida. No nada más en la parte final de su disposición, sino toda su vida. Esperemos que otros países sigan el ejemplo de Canadá. Sigamos haciendo nuestro trabajo, hay mucho que hacer. Mucha evidencia, muchos datos que tenemos que generar para apoyar estos caminos, para que sigamos llamando al plástico lo que es tóxico. Gracias, Lía, por el webinario. Gracias a los intérpretes también. Gracias, Yuyun. Y sí, como acá dice Yuyun, hay muchas cosas que hablar y que hacer. Estén atentos, tendremos más webinarios. Todas las estadísticas en todo el ciclo de vida del plástico, eso vamos a hacer. Y también en el chat estoy compartiendo la página, el sitio web de IPEN. Información muy valiosa que seguro les será de utilidad. Y a todos, gracias por haberse unido. Que todos se mantengan con buenas. Vamos a verlos pronto. Gracias, Lía. Gracias a todos y todas.